Harry Potter es la serie de libros más exitosa de la historia. Más de 500 millones de copias vendidas. Se estima que ha generado $25 mil millones en todo el mundo, incluyendo libros, películas, parques temáticos, merchandising y videojuegos. Pero la idea del mago adolescente apareció en la mente de su autora, justo en el peor momento de su vida, mientras se encontraba desempleada, sin dinero, recién divorciada y con una bebé que alimentar. ¿Cómo se sobrepuso a todo esto? ¿Es verdad que más de 12 editoriales rechazaron a Harry Potter? ¿Es cierto que el seudónimo J.K. Rowling surgió porque tenían miedo de que una mujer fuera la autora de una saga de fantasía? Sin duda la historia de Joanne Rowling es inspiradora y sirve para todos los que hemos pasado o estamos atravesando por momentos de dificultades en la vida. La escritora venció la adversidad, persistió, no dejó de intentarlo y se dio cuenta que sus circunstancias no tenían por qué definir su vida y futuro. Pero, ¿cómo comenzó todo? Cuando diga su nombre, ¿se acercarán? Les pondré el sombrero seleccionador y sabrán cuál es su casa. Nacida el 31 de julio del 65, cerca de Bristol, al sur de Inglaterra, Rowling llevó una tensa relación con sus padres desde pequeña. Sin embargo, la literatura siempre estuvo ahí para ella. Era su refugio. A los 10 años ya había creado un pequeño cuento sobre un conejo. Admiradora en la adolescencia de Siouxsie Sioux, líder de la banda post-punk Siouxsie and the Banshees, la llevó a adoptar una imagen ciertamente oscura. Teñía su rubio cabello de negro mientras que usaba el delineador más opaco que podía encontrar, una imagen que llevó hasta la universidad. Compañeros de salón y maestros la recuerdan como una joven introvertida y tranquila, que prefería encerrarse a leer Charles Dickens y J.R.R. Tolkien en lugar de asistir a fiestas. Rechazada de la prestigiosa institución de Oxford, ingresó a la Universidad de Exeter en 1982, en donde estudió filología francesa y clásica, destacando por sus buenas notas. Concluyó sus estudios universitarios y se estableció en Londres, donde trabajó como secretaria bilingüe para Amnistía Internacional. Pero se aburrió, y eso la llevó a buscar nuevos horizontes en Portugal. Ahí fungió como maestra de inglés y conoció a Jorge Arantes, con quien se casó en octubre del 92, y en julio del siguiente año nació Jessica, su primera hija. El matrimonio no fue lo que esperaba y poco tiempo después de la llegada de Jessica, tuvo que separarse abruptamente debido a la violencia doméstica que llevaba sufriendo por más de un año. Rowling, a verse en una situación precaria, sin trabajo, sin dinero, en un país que no era el suyo y con una bebé que alimentar, decidió regresar a Gran Bretaña, a Edimburgo, para estar cerca de su hermana Diane. Fue su peor época. No conseguía empleo, se ocupaba de su pequeña Jessica, vivía de la asistencia del gobierno. Su madre falleció por esa época. ¿Qué más podría salir mal? Un día, mientras esperaba el tren para visitar a su padre, en el andén vio a un niño de gafas que le hizo recordar a Ian Potter, un vecino y amigo de la infancia. Ahí fue cuando por primera vez se plantó la idea de un personaje llamado Harry Potter. El viaje tuvo un retraso de 4 horas y durante ese periodo de tiempo siguió moldeando al niño de anteojos que ahora le venía bien ser mago. Tras la muerte de su madre se sumergió en una fuerte depresión, pero al mismo tiempo la historia que acababa de surgir en su mente le daba una cierta luz al final del túnel, una historia que estaba dispuesta a confeccionar y llevar hasta el final. En ocasiones, cuando su pequeña hija no podía dormir a altas horas de la noche, Rowling se subía a su destartalado cochecito y daba vueltas por las calles de Edimburgo hasta que Jessie dormía y entonces aprovechaba para bajar con ella a cualquier café y relajarse un poco. A quien le atendía le pedía un café y unos lápices para escribir en servilletas de restaurantes la historia del mago Harry Potter. Esas sesiones de café y siestas de Jessica le sirvieron de terapia. Ahí, Joe, como también era conocida, encontró dentro de sus recuerdos episodios felices de su vida. En la mayoría de ellos estaban presentes sus amigos, uno de los ejes principales de su próxima gran obra.
Al mismo tiempo, se recordó a sí misma cuando era niña en la escuela, rodeada de compañeras y compañeros, y ahí nació Hermione, leal acompañante de Harry. También, en su mente, apareció su viejo y fiel amigo Sean, un tipo encantador como ella lo describió, que finalmente dio vida a Ron Weasley. Siguió escribiendo de manera compulsiva y tal vez terapéutica, como si tuviera que sacar ideas, sentimientos y personajes de su vida. En 1995 terminó Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de la serie. Decidida y segura, presentó el proyecto a diversas editoriales, siempre con la misma respuesta: no. Agregando por parte de las compañías que la literatura para niños no daba ganancias necesarias para realizar una inversión. La misión se convirtió en una obsesión. Cada respuesta negativa la alentaba a intentarlo de nuevo. En ocasiones transcribía el libro a mano y lo presentaba a una nueva editorial, ya que no tenía dinero suficiente para imprimirlo y volver a probar suerte. Finalmente llegó al editorial Bloomsbury, en el que una vez más, de primera instancia, su presidente le negó publicar las aventuras del pequeño mago. Sin embargo, el borrador del libro llegó a las manos de la hija del presidente de la compañía, quien en un par de días le preguntó a su papá por el resto de la historia, y esa fue la llave para que el libro fuera publicado. No sin antes aún tener dudas sobre si una escritora era lo suficientemente fuerte para ser la autora de un libro de fantasía. ¿Qué pensaría la gente? Por supuesto, era una idea absurda, pero que tuvo como consecuencia el seudónimo con el que ahora la conocemos, J.K. Rowling. Las iniciales que, por cierto, ella tomó como homenaje a su abuela, no revelaban si era mujer o varón. Bloomsbury le pagó 2.500 libras por publicar el contrato y le recomendó que buscara un empleo formal que pudiera sustentar los gastos de ella y su hija, ya que no confiaban en las ganancias de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Así que la escritora volvió a dar clases de francés e inglés, aunque con la satisfacción de que 1,000 ejemplares de su ópera prima andaban por ahí en las librerías. El éxito de Harry comenzó a crecer en silencio. Mientras ella se encontraba en las aulas, escribió el segundo libro, La Cámara Secreta, y desde los Estados Unidos, otra editorial se interesó por sus historias. Scholastic compró los derechos para comercializar y distribuir el libro en el continente americano. Y así fue como la autora cambió su vida. El prisionero de Azkaban se convirtió en la tercera parte de la saga, trayendo consigo prestigio, fama y dinero. Ahora se encontraba en la cima. Lo demás ya todos lo conocemos. 500 millones de libros vendidos, el mago llegó al cine con resultados favorables en taquilla, pero también como un universo que millones de niños y jóvenes adoptaron como suyo. Hoy Harry Potter es un elemento esencial de la cultura pop. Todos saben de su existencia en este mundo. Hace unos años donó parte de su fortuna a diversas obras benéficas y no ha estado exenta de algunas polémicas. Sin embargo, su historia es inspiradora para todos los que llevamos un anhelo en nuestra mente y corazón. En el momento menos positivo de su vida, se impuso con fuerza, coraje, vehemencia, confianza en sí misma y persistencia. Ella es J.K. Rowling, la escritora que hizo magia. Cuéntanos qué te pareció esta historia. Los leemos en los comentarios. ¿De qué otra personalidad de la cultura pop te gustaría que platicáramos? Suscríbete al Pop-Up, comparte, regálanos un like y activa las notificaciones. Hasta la próxima en otra entrega del Pop-Up.